Bien, estamos con Elmer Cue, economista de Macroconsult. Vamos a conversar sobre el tema de la descentralización, pero también de la desaceleración económica que preocupa a los empresarios. Elmer, muchas gracias por estar acá. Buenas noches. El sábado escribiste una columna bastante interesante en el Diario de la República sobre tu percepción de lo que había fallado en el caso de la descentralización que se inició en el gobierno de Toledo. Una primera pregunta, que es, porque forma parte de las críticas que se están haciendo ahora, y es: nunca se debió haber iniciado el proceso de descentralización en ese momento. Y la pregunta es, ¿eso era políticamente inviable? De repente, el problema fue qué cosa fue lo que se hizo después. ¿Cuál es tu posición sobre estos 10 años, digamos, de proceso? O sea, no había prisa de comenzar en 2002 con elecciones regionales, con presidentes regionales sobre la base de distritos administrativos, ¿no? Como eran en ese momento los departamentos. La idea siempre fue ir a macroregiones. Entonces el gobierno se apresuró a llamar a 26 presidentes regionales y después, 2 años después, quiso enmendarlo con un plebiscito que funcionó mal porque la gente lo confundió con rechazo al gobierno y se perdió la oportunidad de hacer megaregiones. Luis Taís nos recordó el otro día que si uno revisa lo que pasó en el Congreso, todos los partidos políticos votaron a favor de esta convocatoria a elecciones. Entonces, y básicamente su lógica era, había una presión política incluso impulsada por el APRA, que ahora critica el tema, muy fuerte, ¿no? Como que era inevitable que esto se diera por también de dónde veníamos, ¿no? Es que la presión del APRA fue maligna, porque como García perdió la elección contra Toledo, quería tener cierto poder y las regiones eran paso natural. Y de hecho ganaron, un tercio de las regiones en ese momento fueron ganadas por el APRA, ¿no? Pero eso viene el problema del país como de corto plazo, una miopía total. Porque bueno, pero eso es lo que vemos en general. En general, pero lo que es cierto es que hoy en día, de las 26 regiones, tiene casi un tercio cuyo PBI total es 1% del total nacional. Entonces pesan casi como un distrito de Lima. No, hemos ido demasiado lejos, acercando el Estado demasiado a la gente, y no puede actuar. De hecho, un tercio también de esas regiones, esos departamentos, cuya capital son ciudades menores, menos de 100.000 habitantes, que no puede dar servicios que tiene que dar una capital regional. Es un país muy fragmentado. Muy fragmentado. Entonces se nos fue la mano. Nadie piensa que debemos ser 26 regiones en el largo plazo. Tenemos que ser 8 y luego 3 grandes regiones, ¿no? Una en el norte, una en el sur, una en el centro, todas con corredores hacia el Amazonas, ¿no es cierto? Con puertos y más o menos repartir mejor el poder económico en el país, con circuitos económicos más importantes al interior de cada zona, ¿no? Ahora, ¿qué cosa hay que hacer para llegar a ese punto? Porque ese es el anhelo, el deseo, hace varios años se plantea esta idea, claro, pero políticamente siempre se le ve inviable. Sí, lo que queda ahora es que el mercado haga el trabajo que no hizo el diseño institucional, es decir, generar efectivamente economía regional de dinámicas pujantes que se integren entre sí con comercio, con mercados laborales intensos, para que creen una cultura propia de pertenencia a una región grande, ¿no es cierto? Y quizá en muchos años más ir a instituciones políticas más pequeñas, ¿no? Porque hoy en día es difícil que alguien se baje del caballo y diga que no quiero ser presidente regional de lugares más pequeños, ¿no? Claro, pero ¿tú crees que eso va a pasar en algún momento? Y voy al punto, por ejemplo, ¿no? Una región pequeña que, digamos, bueno, Moquegua tiene ahora mucha prosperidad, pero Tacna, o sea, ninguna de ellas van a querer ceder su espacio de poder político frente a Arequipa, por ejemplo. Correcto. Ese fue justamente el error de diseño. O sea, ese error de diseño es tremendo y nos está costando ahora todos estos años, ¿no? Ahí lo veo muy difícil. Lo que vamos a tener que hacer es hacer regiones económicas, nomás, no políticas, no con un solo frente regional, pero sí regiones económicas, ¿no? O sea, mantener esos espacios políticos, pero que económicamente se creen incentivos para que haya cierto nivel de articulación. De inversiones pluridepartamentales, ¿no? Que integren más a esa sociedad civil en términos culturales, en términos comerciales, en términos de circuitos, ¿no? Ahora, en mercados laborales más dinámicos, ¿no? Para hacer eso que planteas, ¿tú crees que es necesario relanzar el Consejo Nacional de Descentralización? Porque hemos estado con Fernando Tuesta, con Eduardo Bayón y con Luis Taís. Y claro, el CND no funcionó muy bien en la época de Toledo, que fue una conversación que tuvimos con el señor Taís, pero uno tiene la idea que sí, pues que falta algo en el gobierno, alguna entidad en el gobierno central que se encargue de tener esa mirada. Sin duda. Haberla desactivado y hoy es una oficina pequeñita dentro del PCM, te hace ver que el gobierno no le da importancia a ese problema, que es central, ¿no? Y hoy día escuchas pues locura como decir, el remedio para todo esto es prohibir la reelección inmediata de los presidentes regionales. Eso es agarrar el problema de costado, ¿no? No tiene nada que ver con el problema de fondo. Pero el problema de fondo tiene que ser, digamos, no tiene viabilidad muchas regiones, ¿no? Per se, porque son demasiado pequeñas.
y cuya capital de provincia es de pequeña paga servicios. La ciudad da servicios, servicios de educación, de salud, servicios legales, ¿no es cierto? Y no, muchas de ellas no tienen esa capacidad. Algunas ciudades de Perú sí tienen esa escala, ¿no es cierto? Para hacer realmente metrópolis y atraer, digamos, que su influencia irradie en una zona más amplia, ¿no? Vamos a tener que ir a eso, pero el mercado va a tener que hacer su trabajo y no el Estado en este caso. El gobierno está preparando una serie de medidas. Se esperaba que para el 28 de julio de repente se venga la necesidad de lanzarlas antes. De lo que venimos conversando, crear una institución que se encargue de tener esta mirada de las regiones parece importante. ¿No consideras que sea la solución el tema de prohibir la reelección de los presidentes regionales, que aparentemente se aprueba la próxima semana en el Congreso? Bueno, eso no cambia las cosas, No cambian las cosas. ¿Qué más habría que hacer? Como digo, por el lado económico, ir a una integración regional de veras, ¿no es cierto? Con infraestructura de transporte que articule regiones. Articule las regiones para que creen intrigas. ¿Y ese proceso no se está dando ahora? Sí, se está dando, pero se puede acelerar, ¿no? Pensando ya en macroregiones, ¿no? Esa es la idea central. Y por ahora, pues tenemos que convivir con 26 presidentes regionales que tienen atributos bastante estrechos, ¿no? O sea, la función de esa entidad que antes fue el CND sería justamente tener esta mirada de en qué lugares del país se requiere una integración. Claro, volver a hacer, digamos, entre ellos mecanismos de cooperación, ¿no? Cosas que los unan, carreteras que los unan, proyectos en común. O sea, esto volver a asociaciones regionales voluntarias. Voy a tomar un ejemplo, el tema Perú-Chile. Esta integración entre Tacna y Arica sucedió sin que nadie se diese cuenta que iba a pasar. Correcto. Y de pronto eso permitió que dos regiones, que eran las más enérgicas en su rechazo al otro país, claro, cedieran frente a la posibilidad de llegar a un acuerdo entre Perú y Chile. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Porque hay servicios que no puedes pedir lo mismo a regiones, digamos, de otra categoría, pedirle que diseñe política de salud, educación, que sí le puedes pedir a las más grandes, ¿no? Claro. No tiene capital humano también. Claro. Bien, hablemos del tema de la desaceleración. Hay una preocupación porque los números parecen estar yendo peor de lo que inicialmente se espera. El ministro Castilla y el presidente del BCR han dicho que no, que en el segundo semestre está clarísimo que se verá una recuperación de la economía. ¿Cómo están viendo en Macroconsul las expectativas y los escenarios? A ver, que el segundo semestre sea mejor que el primero, eso es altamente probable. El primero es bastante modesto. En el primer semestre del año vamos a estar creciendo entre 4 y 4,5 en el semestre. Y 4 a 4,5 no es lo que Perú, no es el estándar peruano de la última década. En la última década Perú normalmente crecía en promedio 6,5. ¿No? Había años que te ibas a 9, ¿no? Pero en promedio estaban en 6,5. Y ahora que vas a 4,5 o 4 en el primer semestre, claramente hay un choque de oferta negativo en agricultura, pesca y minería. Además hay un choque negativo de exportaciones negativas y además un incremento de inversión privada. O sea, por varios frentes. Inversión privada muy mala, exportaciones muy pegadas al cero y un choque de oferta inesperado por el niño, etcétera, ¿no? Y mala suerte en la minería y problemas en el agro. Ha confluido y han hecho que un poco se desinfle la velocidad peruana, que iba, como digo, a crucero 6,5 a 4,5, 4 en el primer semestre. Entonces, lo más probable es que el segundo semestre sea mejor, no hay duda, ¿no? ¿Pero cuánto mejor? ¿Lo suficiente como para llegar a 5,5 no, o no? No, creo que ya no. Creo que el 5,5 se está yendo de las manos. Con suerte estaremos bordeando el 5 por abajo, ¿no? Ahora, hablemos de las causas, porque es cierto que uno puede decir, mira, hay una serie de regulaciones que están trabando en la inversión privada, pero yo quisiera ir un poquito más atrás. Toda esta etapa de boom, de crecimiento económico fuerte del Perú, ha tenido una alta correlación con el crecimiento económico de China y con el precio de las materias primas. No era, siendo lo otro importante, el tema de las regulaciones, y vamos a hablar sobre eso también, no era esperable que en un momento de desaceleración de la economía china terminara pasando esto que está pasando. O sea, digamos, nuestra capacidad de reacción frente a ese escenario es muy baja, digamos, nunca se construyeron las bases para poder reaccionar adecuadamente frente a un escenario de desaceleración de China. Ah, pero tienes seguro, ¿no? Tienes 3 megaproyectos mineros de clase mundial que están entrando este año, el próximo y el siguiente, que te van a contrarrestar el efecto precio China. Entonces el volumen total sí se va a mover y eso genera, digamos, muchos recursos, ¿no? Compra de energía, compra cemento, compra combustibles, contrata a gente. Entonces hay un efecto positivo que no se está viendo todavía porque no están en proceso. Todo mucho se ha demorado 6 meses, posiblemente se demore 3 meses más. Entonces ese rezago en esta gran mina es parte del problema, ¿no? Si hubiera entrado en enero, digamos, no estaríamos hablando de esto, ¿no? ¿Y tú crees que, o sea, tú dices que esos proyectos mineros van a de alguna manera revertir las expectativas? Son seguros ante un menor precio del cobre.
Porque esos tres megaproyectos mineros juntos son 60% de la oferta peruana de cobre. El precio no va a caer 60%. Una pregunta final, nos ha acabado el tiempo lamentablemente. Esta noticia de hoy día sobre el tema de las cajas rurales, que 6, que han perdido plata en abril y que 6 aparecen con resultados en rojo de las 9, que se suma además a lo que vimos de la caja de Pisco, ¿es una señal de que comienzan a haber problemas en el sistema financiero con problemas de pago? No. El sistema financiero es mucho decir. La caja de Pisco es 0.02 del sistema financiero. O sea, es en el margen del error. ¿no? Y son muy pequeñas. Todas juntas no llegan al 5% del total de crédito del sistema financiero. ¿no? Incluyendo todas las cajas rurales, todas las cajas municipales y todas las pymes. Entonces, efectivamente, esas pymes o cajas rurales han ido a zonas más riesgosas, ¿no es cierto? Y están viendo unos resultados no tan halagadores, ¿no? Porque además sus clientes premium han sido absorbidos por los bancos, que también se han metido en ese sector. Entonces se han quedado con el hueso, digamos, ¿no? La carne se ha ido a los grandes bancos que también han entrado a ese sector. Ahora, pero, entonces, es un tema darwiniano, en verdad. Pero mi banco no fue vendida al BCP de alguna manera porque venía con resultados también deteriorándose. Claro, porque sus mejores clientes se fueron ya a los bancos, ¿no? Entonces, en verdad es un proceso darwiniano del mercado. No me preocupa mucho. O sea que lo que va a pasar es que los grandes van a absorber a los pequeños y con eso el sistema se estabilizaría. Tendrían que limpiarse de esa manera, efectivamente. Bien, Elmer, muchas gracias por haber estado acá. Que te vaya muy bien. Vamos a dar la pausa y regresamos con el viceministro de la Ambiente, señor Mariano Castro, para conversar del Día del...